Bueno, muchas gracias, se me había olvidado eso. Listo. Entonces, básicamente habíamos llegado a nuestro primer paso. Habíamos nombrado que eran 12 pasos para tener o llegar al diseño estructural en nuestras edificaciones. Y que este primer paso en función del predimensionamiento lo íbamos a hacer a partir de la tablita de los comentarios de la NSR10 en el título C, la CR 9.5, en función del sistema de disipación de energía al cual corresponde la edificación que vamos a trabajar nosotros, ¿cierto? Que teníamos esos tres grandes grupos que era DMO, DMI y DES, ¿sí? Que seguramente van a depender también del uso que le demos nosotros a las edificaciones. Hablábamos que, por ejemplo, en DES estarían clasificadas estructuras como los hospitales, seguramente estructuras como los aeropuertos, que si llega a existir una emergencia, una calamidad, por ejemplo, por un evento sísmico, pues las ayudas humanitarias, tanto de entrada como de salida, van a tener que llegar por vía aérea o por o por vía terrestre, pero ayudas humanitarias internacionales, por ejemplo, las vamos a recibir por los aeropuertos. Entonces, esas edificaciones que son indispensables durante la ocurrencia o posterior a la ocurrencia de un sismo, es necesario que se clasifiquen dentro de ese grupo que habla de las estructuras con disipación de energía especial. Y hablábamos de coordinar con los otros profesionales. Que aquí en esta imagen pues vemos el proyecto hidráulico como está atravesando nuestras vigas y que en la medida de los posibles nosotros deberíamos evitar esos pasos para no tener problemas en la respuesta del sistema de resistencia sísmica en una edificación. Y que decíamos que si hacían pasos por viguetas, no es que no fuera a afectar ni fuera más importante, sino que era, digamos, podría llegar a ser más permisible que hacerlo en las vigas principales, ya que mis vigas principales yo las voy a diseñar para que disipen la energía durante un evento sísmico y mis viguetas no. Mis viguetas y mi losa solamente se diseña por carga viva y carga muerta. Ya hoy seguramente veremos la diferencia entre una y otra. Y listo, entonces nuestro paso que hablaba de los sistemas estructurales, veíamos que tenemos prácticamente cuatro sistemas que clasifican nuestra NSR10, que era el sistema de muros, en el cual hablábamos que en la medida de lo posible también no le deberíamos generar este tipo de aberturas en su longitud para evitar concentraciones de esfuerzos y seguramente planos de fallas en en su configuración estructural. Teníamos el sistema de pórticos, en el cual está conformado, como su nombre lo indica, por portiquitos, que son los encargados entonces de durante el evento sísmico, que durante mi evento sísmico, esta configuración se supone que va a transmitir las fuerzas y nosotros las traducimos en momentos y cortantes, pero estas van a transmitirse, van a tener una transmisión entre todos y cada uno de los pórticos que tenemos nosotros en la edificación. Y de esta manera vamos a disipar la energía proveniente de un evento sísmico en todos mis pórticos, toda la conformación de pórticos que vamos a tener en nuestra edificación. Y que a partir de esa, entonces, mis pórticos también pueden ser no solamente portiquitos de esta forma, sino también podemos encontrar pórticos con arriostramientos, que serían arriostramientos concéntricos, como los que estamos dibujando acá, ¿sí? O podríamos tener también arriostramientos excéntricos, que no están llegando a la parte central de nuestros elementos estructurales, en la parte superior. Entonces, estos arriostramientos seguramente lo vamos a ver con mayor número en estructuras metálicas y pueden surgir para dos aspectos. Uno, que sea para fuerzas de viento, en edificaciones y en sitios donde la velocidad de viento seguramente es importante. Y dos, para restringir los desplazamientos laterales que podemos tener en ese tipo de edificaciones. Claro, en edificaciones de concreto también podemos ver este tipo de arrastramientos y puede verse a dos factores también, bien sea a disipadores de energía que se tienen involucrados en la edificación, que sería más bien
algo de este tipo, pero aquí como con un elemento adicional, ¿sí? Que serían elementos encargados de disipar la energía durante un evento sísmico, o así, mis diagonales metálicas, que puede ser seguramente producto de un reforzamiento estructural en donde las veamos. Entonces, en estructuras de pórtico estaríamos hablando que están contemplados también los arrastramientos que tengamos en estos elementos. También veíamos, o hablábamos de otros dos grandes grupos, en los cuales podemos clasificar nuestras estructuras, que sería el sistema dual y el sistema combinado. La diferencia entre los dos es que mi sistema dual debe soportar el 25% de la carga horizontal como mínimo o más, y mi sistema combinado debe soportar como máximo el 25% de la carga horizontal. Esa carga horizontal, cuando hacemos referencia acá, lo que nos está hablando es de mis fuerzas sísmicas que va a estar, a las cuales se supone que va a llegar a estar sometida a la edificación durante su vida útil. Nosotros tenemos que eh, enmarcar que la fuerza de diseño que vamos a utilizar en las edificaciones, esa fuerza sísmica, nosotros la representamos a partir del peso de la edificación y la aceleración espectral. Entonces, finalmente, cuando llegamos a nuestro diseño, vamos a ver que esa fuerza sísmica va a ser igual al peso del edificio por una componente de S sub A, donde S sub A va a depender del sitio donde se construye la edificación y esa fuerza sísmica la llamamos, que aquí colocamos B sub S, se conoce también como el cortante basal, y es esa fuerza en la base de nuestra edificación y nosotros a partir de ese valor lo empezamos a distribuir uniformemente entre cada uno de los entrepisos. ¿Sí? Bueno, no uniformemente ya que estos valores no tienen una constante, pero sí en función de las masas y las alturas elevados a un factor, que vamos a ver más adelante, que es el factor K, nosotros vamos a establecer qué fuerza va a llevar cada uno de los niveles de mi edificación. Pero en grandes rasgos es esto lo que estamos haciendo. Entonces, cuando yo ya tengo esas fuerzas, yo puedo establecer cuál es el valor de carga horizontal que va a tener que soportar, claro, para nuestra modelación y para nuestro estimado de diseño, tanto mis muros como mis pórticos. Entonces, por eso aquí hacemos una claridad, aunque aquí vemos que el sistema dual y el sistema combinado tienen la misma definición. Pues aquí es como mínimo el 25% o más, y aquí es como máximo el 25%. Una vez yo ya tengo mis fuerzas en cada uno de los niveles, pues yo ya puedo determinar este muro cuánto tiene o soporta de su carga horizontal, este cuánto soporta, este cuánto soporta, y este cuánto soporta, y establecer entonces los porcentajes a partir de que mi cortante basal es el 100% de mi fuerza sísmica. ¿Listo? Esa se ve representada entonces en dirección, por ejemplo, X y en dirección Y. En las dos direcciones principales nosotros vamos a tener en cuenta nuestra acción sísmica. Y a veces, pues no contemplamos la vertical. Un sismo tiene componente norte-este, perdón, norte-sur, este-oeste, y la componente vertical. ¿Sí? ¿Qué sucede? Es que las componentes norte, sur, este, oeste tienen una magnitud más grande que mi componente vertical y por eso es que en ocasiones yo no la tengo en cuenta. Entonces debería tenerla en cuenta, por ejemplo, en los voladizos. Allí me interesa la fuerza vertical, cómo va a estar actuando en mi voladizo, cómo va a afectar entonces ese volado que tenga en mi edificación, ¿sí? Porque puede llegar, y si el voladizo está aquí, por ejemplo, ¿sí? El voladicito está por ahí, estaba la edificación. Pues aquí sí me va a interesar esta fuerza sísmica vertical, cómo puede llegar a someter vibraciones y cómo puede llegar a someter en cuanto a las fuerzas que se van a generar internamente en los elementos. Que si no lo tengo en cuenta, posiblemente, si no es el diseño suficiente para solventar las fuerzas verticales, pues puede haber un desprendimiento en estos voladizos. Entonces allí tengo que tenerlo en cuenta, por ejemplo. ¿Listo? Y esos son los cuatro sistemas estructurales que tenemos. Entonces aquí el dual y el combinado
no es nada más sino muros y pórticos, pero depende de qué tanta fuerza sísmica va a soportar uno u otro, yo lo clasifico o en dual o en combinado, pero eso yo lo Ingeniero, podré hacer, sí. ingeniero, qué pena una pregunta. En dado caso con las cargas horizontales, ¿puede darse el caso de que, digamos, estas cargas horizontales puedan aumentar o disminuir con respecto al tiempo? Sí, claro. O sea, realmente nosotros lo que vamos a ver es algo de esta forma. Voy a adelantar aquí un poquito por gracias a la pregunta. Nosotros lo que vamos a ver, como no sabemos qué tipo de sismo es el que nosotros vamos a tener presente, nosotros hacemos una suposición en función del sitio donde va a estar construida la edificación, o una suposición. Lo que pasamos es hacer un espectro en función de ese sismo esperado o probable que va a tener la edificación a lo que llamamos sismo diseño. Entonces, si nosotros damos cuenta, esto es algo como similar a lo que tendríamos en un acelerograma para un espectro, donde aquí tenemos las aceleraciones y aquí el tiempo de duración de mi sismo. Entonces, durante los primeros segundos en el evento sísmico, se supone que es donde tenemos las mayores aceleraciones. Y pues obviamente se va atenuando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, sí vamos a tener un pico de aceleraciones al inicio y ya después, pues esas aceleraciones, esa liberación de energía va a irse atenuando, ¿sí? Y nosotros lo representamos como un espectro, ¿sí? La representación es, bueno, usted más bien con el periodo del edificio encuentre cuál es la aceleración espectral esperada para esa edificación en ese sitio de construcción. Por eso es que ahorita vamos a ver que nosotros para poder definir esa aceleración que se espera tenga nuestra edificación para el sismo diseño, esos movimientos sísmicos van a estar en función de algo acá en Bogotá, que es el decreto 523 del año 2010, que es el decreto de microzonificación sísmica de la ciudad, en el cual divide a Bogotá, miren, entre una, dos, tres, cuatro, cinco, 15 zonas, ¿sí? 15 zonas, dependiendo de donde nosotros estemos localizados y vayamos a construir. Y aquí se van a tener entonces en cuenta los efectos de atenuación o amplificación de onda sísmica. ¿Sí? No es lo mismo que nosotros tengamos un estrato de suelo blando considerable, como los que tenemos cerca al aeropuerto, acá en la ciudad, a tener un sismo seguramente en la zona de los cerros, ¿cierto? No vamos a tener la misma aceleración, seguramente se va a amplificar más la onda sísmica que se tenga a nivel de basamento cuando viaja por ese estrato de arcilla o de suelo blando que es más grande, a como lo vamos a ver representado seguramente en una zona donde la roca está a la vista, ¿sí? Entonces, sí vamos a tener diferentes aceleraciones, pero nosotros representamos esa aceleración para cada una de las edificaciones en función de un espectro y ese espectro estará en función de la zona y la posible amplificación o atenuación de la onda que puede tener en diferentes puntos de la ciudad, ¿sí? Entonces sí vamos a tener aceleraciones que seguramente van a ser mayores al inicio y van a ir disminuyendo con el tiempo. Obviamente si por aquí se va, bueno, aquí hay un lapso de tiempo donde seguramente no hay liberación de energía, pero pues por aquí vuelve, se repite, se hace una réplica en mi sismo. Pero lo que se tiene a manera general es esto, mayores aceleraciones al inicio y se va atenuando esa liberación hasta que llega a cero durante el sismo. ¿Sí? Ok, gracias, ingeniero. Ingeniero, otra preguntita. Y digamos, en dado caso, en la parte del combinado que es, o sea, que es hasta el 25%, ¿qué pasaría donde superaría, donde supera, si llega a superar el 25%? No, no importa, es 25 o más, ¿sí? Perdón, si llega a Perdón. superar, entonces ya se clasifica como dual, ¿sí? Pero digamos, si hacen el estudio y digamos lo clasifican como un sistema combinado, porque digamos no supera el 25%, pero digamos que con el pasar del tiempo superó ese 25% de la carga horizontal,
ahí ya se catalogaría como sistema dual o seguiría siendo como sistema combinado. No, es que esta solamente se hace en función del sismo diseño. ¿Listo? Entonces es en el momento del diseño estructural. Ya después con el tiempo puede hacer que lo que usted dice, los elementos pues han sido sometidos a diferentes sismos y ya no tienen la misma resistencia. Ya esto, por ejemplo, no está en el rango lineal de los materiales y ya no soporta el 25, sino puede llegar a soportar menos, o no soporta aquí el 30, sino ya soporta el 20. No, esto se hace es clasificándolo en el momento del diseño, no durante la vida ¿Y útil. eso tendría algún inconveniente? No, lo que pasa es que clasificarlo entre uno u otro es para tener unos parámetros de diseño diferentes, pero igual lo que se espera es que durante la vida útil la edificación no se va a mantener en el rango lineal, porque pues es imposible predecirlo, no sabemos cuántos sismos va a tener, no sabemos durante su vida útil a cuántos eventos sísmicos va a estar sometida la edificación. Y lo más probable es que en algún punto de su vida útil la edificación salga del rango lineal. Por eso es que ahora el diseño estructural se basa en un método que es el de resistencia última, donde se considera la zona lineal de los materiales, pero también la no lineal, ¿sí? Que es, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos por allá en nuestro curso de resistencia a materiales los esfuerzos versus las deformaciones unitarias? Y eso nos da un grafiquito como este tipo para el acero estructural. Y por aquí nosotros decíamos, aquí hay un límite de proporcionalidad. Y a partir de ese límite mis materiales no vuelven a ser iguales. Y que esto lo llamamos mi zona lineal. Y aquí para allá nosotros lo llamamos la zona no lineal. ¿Sí? Entonces, después con el tiempo, lo que se espera, lo más probable es que mis materiales no se deformen y vuelvan a recuperar, sino que ya adquieran deformaciones permanentes. Lo que pasa es que se pensaría o se quisiera que se estuviera en la zona de excedencia y no pasara aquí esta zona de endurecimiento por deformación, ni mucho menos a la zona de estricción, hablando del acero. Pero sí puede llegar a pasar. Eso es, Ah, digamos, ok, listo. Gracias, ingeniero. que no es una regla. Antiguamente sí se diseñaba por algo que se llama esfuerzos admisibles y entonces se decía que solo se iba a trabajar en esta zona lineal. Pero si ustedes recuerdan, en resistencia de materiales cuando hacían esos ensayos, lo que estoy colocando acá es, digamos, algo para verlo, pero esa zona, realmente esa zona lineal que nosotros teníamos en los materiales, era una zona muy pequeña. Entonces se desperdiciaba casi todo el comportamiento de mi material antes de llegar a su fractura o su falla, ¿sí? Y se desperdiciaba mucho material antes de llegar a su esfuerzo último. Entonces, por eso el método de resistencia última tiene tanta fuerza. Porque primero, los elementos estructurales tienen una sección más reducida. Y segundo, tienen en cuenta la zona no lineal de los materiales, que es lo que uno no puede predecir, que nunca llega a ocurrir. Entonces ese método, perdón, tiene en cuenta esa zona no lineal y es el que actualmente rige en el diseño. Pero que sea fácil de predecirlo, eso no es fácil. Uno podría hacer, o lo que podría llegar a ver es con una edificación que estuviera ya construida, someterla a sismos, llevarlos a un programa como ITAPS y evaluar aquí, digamos, en unos puntos, en las uniones viga-columna, ¿sí? En los nodos colocar como puntos de control que se llaman rótulas plásticas y evaluar si esas rótulas están generándose puntos donde se ve sometida el, el, se me fue el nombre, donde se ve sometida la seguridad de vida, donde, digamos, el usuario puede hacer ocupación inmediata de la edificación o si existe un peligro de colapso. ¿Sí? Uno podría llegar a hacer ese tipo de modelaciones y empezar a evaluar y matemáticamente poder establecer si hay excedencia o no en algún punto de la edificación para los sismos, pero es matemáticamente, es idealizado, es una modelación, ¿sí? Pero sí se puede hacer y es muy acertado ese análisis. Que eso que estamos nombrando es a lo que se quiere o lo que seguramente va a ser el análisis a futuro.
ya no se va a basar en lo que estamos viendo en esta clase, sino que vamos a hacer es someter edificaciones a sismos que han ocurrido con registros de esos eventos sísmicos y empezar a, a hacer el diseño y el análisis bajo estos. Entonces uno lo que hace es comprobar cuáles son los desplazamientos para esos eventos sísmicos y comprueba y chequea que esos desplazamientos estén calculando las derivas, estén dentro de unos límites tolerables, y eso sería el análisis de las edificaciones a futuro. Lo que pasa es que actualmente no se hace porque tiene un gasto computacional demasiado extenso y no hay tampoco, digamos, registros de eventos sísmicos, por ejemplo, acá en Bogotá, que sean representativos. Nosotros hemos tenido sismos como el de Quetame y algunos de la Mesa de los Santos que se han visto reflejados acá, pero digamos son unos eventos sísmicos de intensidad leve a moderada, no han sido fuertes. Entonces, por eso tampoco se llega a utilizar mucho. Pero eso es a lo que va a atender el análisis de las edificaciones a futuro. Y bueno, ahí nos adelantamos un montón de lo que vamos a ver en esta clase. Pero muy interesante la pregunta, muchas gracias. No sé si tenga alguna otra duda y si le resolví o lo enredé más. No, sí, sí, ya me resolviste la duda. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, listo. Entonces, estábamos hablando de nuestros sistemas y básicamente esos cuatro sistemas estructurales son los que tiene la NSRIS. Ahorita vamos a ver, o bueno, veamos de una vez Profe, en dónde. Sí, señora. estos son los cuatro que tiene la norma y llegado al caso que uno quiera implementar otro, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Cómo cuál? No sé, cualquiera, pero entonces digamos que esos son los únicos cuatro que limita la norma, pero si uno quiere hacer otro, Digamos que ¿cómo sería? aquí están los que se han ensayado, los que tienen un comportamiento sísmico adecuado. ¿Cuáles no están acá? Mm, No, o sea, los que dice, hacemos en diseño están. Lo que pasa es que aquí los coloco, digamos, a manera general. Por eso los voy a mostrar acá. Porque cuando se habla de sistemas de muros, estaría también los muros en mampostería reforzada, ¿sí? Que de pronto ahí no quepa. Cuando se habla de pórticos, también ahí cabe pórticos en madera, ¿sí? Y no sé de pronto cuál se te ocurra que no esté ahí involucrado. Yo había escuchado algo sobre el Durapanel, no sé si, Ah, bueno, pero que era sean, como más, si son nuevos, pues entonces entrarían a hacerse pruebas, por ejemplo, en sistemas o en mesas vibratorias, someterle a eventos sísmicos, y una vez se evalúe y se compruebe que pueden utilizarse como sistemas estructurales, ya entrarían en reglamentos como la NSR10 o incluso en reglamentos como el ACI 318. Pero si no están, digamos, testeados, es muy difícil que entren acá como un sistema estructural. Lo que se hace, ese tipo de nuevos sistemas estructurales, posiblemente es para solucionar problemas de vivienda en sitios como acá en Colombia, donde no todo el mundo tiene acceso a la vivienda, y que sea como vivienda de interés social. Si no estoy mal, creo que ese era un tipo de solución que se le quería dar a eso. uh-huh. Profe, otra pregunta, por ejemplo, si yo puedo utilizar cualquiera de esos sistemas estructurales, bueno, basándonos en los cuatro que están estipulados en la norma, ¿lo puedo hacer para cualquier tipo de altura del edificio o eso Ah, se bueno, limita de... interesante esa pregunta. Entonces, fijémonos acá. Aquí está la respuesta, ¿sí? ¿Dónde verificamos nosotros qué tipo de sistema estructural vamos a utilizar? Entonces nos vamos al título A de mi NSR10, aquí en esta tabla A3.1, empieza entonces sistema estructural de muros. Entonces aquí habla de muros de carga. Entonces aquí es lo que decía, muros estructurales. Entonces muros en concreto, pero no solo los muros en concreto, sino también estará la mampostería reforzada de bloque con perforación vertical, ¿cierto? Muros de mampostería parcialmente reforzada con bloque de perforación vertical. Aquí están los muros de mampostería confinada, ¿sí? Y lo que dice la compañera, ¿cómo lo limita? Entonces, en función de la zona de amenaza sísmica, que es este mapita que tenemos acá, donde se clasificó a Colombia en función o sí, con probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico,
donde hay una zona de amenaza sísmica alta, que está Popayá, por ejemplo, allá hay una probabilidad que exista un evento sísmico más alta que seguramente en San José del Guaviare, que es baja, o intermedia como Bogotá. Entonces, dependiendo de donde esté localizado el proyecto que vamos a trabajar nosotros, nos vamos aquí a la tablita del título A. Y digamos, se quiere hacer una mampostería en muros confinado. Entonces, si yo lo quiero hacer aquí en Bogotá, me restringen la altura en Bogotá porque es zona de amenaza sísmica intermedia y me restringen mi altura a 12 metros. ¿Sí? Entonces, aquí está la respuesta. Mirando estas tablas, entonces tengo la restricción de altura. Por ejemplo, muro de mampostería reforzada de bloque con perforación vertical. Acá en Bogotá no tiene límite de altura, ¿sí? En la zona de amenaza sísmica intermedia. Pero para muros de mampostería confinada sí tengo hasta 12 metros y solo lo puedo hacer en estructuras del grupo 1. ¿Qué es eso del grupo 1? Entonces es donde se clasifica a las edificaciones en función de su uso. Entonces, ahorita vamos a mirar esto, pero básicamente el grupo 1 es solamente edificaciones de uso residencial. ¿Listo? Es decir, yo no puedo hacer un edificio que vaya a destinar para un hospital en muros de mampostería confinada. No puedo hacer una clínica de eso. Así a veces cojan una casa y la alquilan y la hacen con muros de mampostería confinada y ahí montan el servicio, la clínica. No debería ser así. Solo deberían ser usadas para vivienda. ¿Listo? Profe, Y aquí. una pregunta. Sí, Para esto también estaría restringiendo la altura del POT de la ciudad o del punto sí, del claro. país donde yo vaya a hacer la edificación. Sí, sí. Sí, seguramente cuando yo presento un proyecto ante una entidad como la Curaduría, que digamos expide las licencias de construcción acá en Bogotá, ellos lo primero que van a hacer es la, las restricciones en función al uso del suelo que nosotros podamos tener. Y ahí le dan a uno como una carta, como una tablita en la cual le dicen, ah, vea, para la dirección que usted está averiguando el proyecto, usted ya máximo puede hacer tanta altura. Pero si hace un semisótano, pues puede subir otro poquito más. Ah, y si hace sótano, pues puede subir otro poco más. Pero eso sí lo restringe el POT. Aquí lo que restringe es, digamos, en función de la capacidad estructural, en función del comportamiento ante eventos sísmicos. ¿Sí? Entonces se ha demostrado, seguramente se tiene evidencia de que una edificación de más de 12 pisos, de 12 metros de altura de mampostería confinada, pues ya no otorga un buen o excelente comportamiento ante eventos sísmicos. Entonces por eso restringen la altura, es en función al comportamiento ante un evento sísmico. Aquí no la restringen en función al uso. En función al uso del suelo, ya viene el POD y ya entidades como Curaduría nos dirán hasta qué altura podemos máximo construir. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Gracias. Profesor, ¿puedo hacer un comentario al Claro, respecto? claro. Yo conozco al ingeniero Nicolás Parra. Él había estudiado antes de su ingeniería civil arquitectura. Él se ganó un premio con el diseño del edificio de artes de la Universidad Javeriana, Sí, que consistió la estructura en un núcleo central de concreto, de unas especificaciones pues muy generosas. Y a partir de ese núcleo colgó la estructura metálica. Y así está construido ese edificio. No sé si usted conoce ese proyecto. no, no conozco el proyecto. Y se sale de los parámetros establecidos en la norma. Y en algún seminario le preguntábamos que, pues, que cómo había hecho. Entonces dijo que la norma establecía unos parámetros, pero tampoco decía que no se podía hacer lo que no estuviera en la norma, siempre y cuando cumpliera con los preceptos básicos, digamos. Entonces, claro, esto no está calificado en ninguno de los sistemas, digamos, estándares, ¿cierto? Pero de hecho lo hizo y está funcionando. Sí, pues yo, digamos, yo soy muy reservado y no es que yo me rija solamente la NSRS, a veces dicen que nosotros los estructurales andamos es con el código debajo del brazo y no nos salimos de ahí. Lo que pasa es que para mí, para que uno
pudiera implementar un sistema estructural debería estar aprobado, debería estar avalado. Y la manera es con estudios, investigación, haciendo ensayos en mesas vibratorias, ver comportamiento ante acciones sísmicas, aceleraciones, cómo se comporta, si tiene buen comportamiento, no. Pues esa es la manera, pienso yo, de que se pueda llegar a hacer. No con esto es restringir, digamos, la creatividad y un diseño, pero yo me limitaría a lo que está acá, porque no sé cómo se va a comportar ante un evento sísmico fuerte. Si bien estos son los mínimos, no hemos tenido un evento sísmico fuerte al cual, por ejemplo, aquí en Bogotá, veamos en qué nivel de vulnerabilidad de las edificaciones estamos. Se habla siempre que nosotros en los barrios populares, que no tenemos dilataciones entre edificaciones, que tenemos una no coincidencia entre las placas, ¿sí? Que tenemos esa masa de manzanas construidas prácticamente unas pegadas a las otras, que pues el comportamiento de ese tipo de estructuras pues va a ser, digamos, o puede llegar a ser fatal durante un evento sísmico fuerte. El edificio está ahí en pie, pero no sé el comportamiento ante un evento sísmico de magnitud 8 o 9, que, cómo se va a comportar. Entonces ahí es donde yo digo, pues, cuando mandan y construyen una edificación a una persona, ¿sí? Que es un maestro de obra, pues él dice, pues yo he construido miles de edificaciones y si ahí se entienden, pero pues nosotros no diseñamos para que se tengan ante las cargas de gravitacionales, sino ante las cargas verticales. Puede ser que durante nuestra vida jamás veamos el sismo de diseño, pero queda esa zozobra y esa incertidumbre, ¿sí? Entre si se va a comportar bien o no. Entonces, esto es lo que está estudiado y por eso yo diría que me rijo a partir de lo que se está estudiado y lo que ha dado un buen comportamiento. No solo aquí a nivel local, sino pues a nivel internacional. Pues este código es basado en la norma americana, el código ACI. ¿Sí? Y nosotros sabemos que allá es donde más hacen doctorados, más estudios hacen. Entonces, pues no es por ir en contravía ni nada más, mucho menos. Eh, Sería ver el proyecto, a ver cuál fue la propuesta que hizo y poder evaluarlo, pero no, no me lo coincido de esa manera, ¿sí? Porque, Señor, muy osado el hombre. señor, Te digo que muy osado, ¿cierto? Haber hecho una propuesta tan diferente, tan innovadora. sí, o sea, muy chévere porque pues de eso es que nosotros, digamos, sacamos las investigaciones y es lo que estudiamos, ¿sí? Porque si nosotros no innovamos, pues tampoco nos vamos a quedar siempre, por ejemplo, en el diseño por esfuerzos admisibles que nos da unas secciones pero robustas y seguramente existirían edificaciones que no podríamos hacer en esta época si hubiéramos seguido bajo ese mismo método. Pero para mí, todo lo que salga debe ser testeado, debe ser probado, debe ser comprobado. Y la manera es hacerlo en la academia, comprobarlo, por ejemplo, ahorita que tenemos tantas herramientas con una mesa vibratoria, ver ante esas aceleraciones cuál va a ser su comportamiento y ahí sí implementarlo, ¿sí? Porque es como cuando ahora con esos disipadores de energía, yo no puedo atreverme a colocar en un sistema y venderle a un cliente, decirle, no, este disipador es el que le funciona, ¿sí? Es el que yo diseñé y me inventé, si yo no tengo idea y no lo he probado en ningún lado. Entonces estaría diciéndole mentiras porque acá, por ejemplo, en Bogotá no hemos tenido ningún sismo fuerte y yo cómo sé que eso realmente me va a funcionar. Pues a partir del ensayo, de probar y tener errores, pero no sería el error en una edificación real, sino más bien en un laboratorio, en una mesa vibratoria. Es mi forma de pensar, ¿no? Pienso yo. Pero pues muchas gracias. Habría que consultarlo y mirarlo. Si Ok, sí, tiene la señor. información, pues nos la facilita y con eso hacemos una lectura. Ok. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos alguna otra duda? Digamos, entonces aquí podemos
evaluar cuáles son los límites de nuestras alturas, dónde es permitido. Si nosotros nos damos cuenta, cuando tenemos una zona de amenaza sísmica alta, ¿sí? Como es el caso de Popayán, nosotros no podemos implementar sistemas de disipación de energía moderada, no se permite. ¿Por qué? Porque si la probabilidad de ocurrencia de un sismo es mayor que en otra zona, pues yo debo tener unos requisitos más exigentes para mi estructura, porque seguramente durante su vida útil ella va a estar sometida a muchos más eventos sísmicos que una que se construya por acá en Bogotá. Entonces, aquí hay una diferencia a tener en cuenta entre diseñar una edificación entre DMO, DMI o DES, ¿cierto? ¿Qué va a ser entonces? Se espera que una edificación en zona de amenaza sísmica alta, pues durante su vida útil, tenga N cantidad de sismos. Entonces los requisitos de diseño van a ser más exigentes. Como veíamos nosotros en el predimensionamiento, seguramente su sección transversal va a ser mayor, ¿sí? Y vamos a tener una mayor capacidad de disipar la energía ante un evento sísmico. Cosa que difiere con respecto a Bogotá. Pero si yo quisiera implementar un DES, ¿sí? Ese me lo deja implementar en una zona de amenaza sísmica baja, intermedia o alta. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a clasificar, por ejemplo, mis hospitales. Y mis hospitales no vamos a estar restringidos por alguna zona del país, sino mis hospitales van a estar en todo lado, ¿sí? En todo el territorio nacional. Por eso se puede utilizar en todo el territorio. ¿Listo? Aquí si bajamos, entonces estaría nuestro sistema estructural combinado, qué vamos a utilizar, cómo lo vamos a trabajar. Este es R, vamos a hablar más adelante de él, que es ese factor de reducción de mi fuerza sísmica, ¿cierto? Aquí sistema estructural combinado, ¿sí? Sistema estructural de pórticos resistentes a momento y sistema dual. Entonces aquí están todos nuestros sistemas y aquí hablan de todos los tipos de muros. No solamente son muros en concreto y pórticos, sino también pueden ser muros en mampostería, con pórticos de acero, con pórticos de concreto. Entonces aquí estaría la combinación de todos. Sería interesante revisar la configuración que nos habla nuestro compañero para ver si de pronto si se encasilla o no se encasilla en alguna de estas. ¿Hace cuánto se construyó el edificio? Ese edificio se construyó hace unos 6 años, 7 años. Ah, bueno. Entonces tendríamos que revisarlo. Es Listo. el edificio de arte de la Universidad Javeriana, que Yo se ve lo ahí un conozco. cubo. Yo conozco el edificio, pero digamos la estructura no conozco ese proyecto. Porque yo estuve, de hecho estuve ahí como cerca, empecé a estudiar cerca a la construcción del mismo, pero no conozco el sistema estructural. Sería interesante revisarlo. Listo. Bueno, esas serían nuestras tablitas que vamos a tener en cuenta entonces allí. Entonces aquí veíamos esas zonas, esas 3 zonas donde se clasifica a Colombia, ¿sí? En función de la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico. ¿Y por qué se hace eso? Porque seguramente por acá, en esta zona, cuando se hizo el análisis, se tuvo que por aquí, en esta zona, teníamos unos eventos sísmicos con mayor frecuencia que por acá. Estoy colocando aquí puntos simplemente para que veamos como un ejemplo. Y mucho más bajo por acá. Entonces es como si estuviéramos colocando las zonas donde ocurrieron eventos sísmicos, los puntos donde ocurrieron eventos sísmicos. Y así se hizo la clasificación de nuestras diferentes zonas. ¿Listo? Basados en probabilidad y estadística. Es que se clasificó y se llegó a este mapa. Luego llegamos a nuestro paso número 2, que será la evaluación de las solicitaciones. La evaluación de las solicitaciones, entonces, de las solicitaciones definitivas, ¿sí? Con las especificaciones de acabados, uso de la edificación, determinando el peso, las cargas vivas y las fuerzas de viento. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, si nosotros tenemos el proyecto arquitectónico definitivo, como mínimo debemos tener las especificaciones con las cuales se va a trabajar en los acabados,
¿cierto? Debemos de conocer claramente el uso de la edificación y que ese uso de la edificación no nos lo cambien durante la construcción. ¿Por qué razón? Porque si se llega a modificar el uso de la edificación, hay que modificar el diseño estructural. No hay de otro. No es lo mismo diseñar un edificio para uso residencial que un edificio para bibliotecas. ¿Por qué? No va a tener el mismo peso que nosotros tengamos nuestra cama, que nosotros nos tengamos nuestro closet, que nosotros tengamos, ¿qué más? El peinador en una edificación de uso residencial, a que tengamos allá las estanterías de los vidrios, de los libros en una biblioteca, ¿cierto? Entonces el peso no es el mismo. Por eso es que cuando se va, o lo que se debería hacer cuando se vende una edificación, una casa, en una zona que seguramente sea industrial, y se va a poner el servicio de una fábrica, esa casa o esa edificación que antiguamente la ocupaban era simplemente para vivienda residencial. Entonces debería hacerse un reforzamiento, por lo menos una reevaluación de esas solicitaciones definitivas con lo que se encuentra construido. Y ahí pues establecer si realmente el comportamiento va a ser adecuado o no, ¿sí? Porque si no, pues vamos a tener cosas como este tipo. Entonces, o cosas como que ante ni siquiera un evento sísmico se pueda generar un colapso en la edificación, pueda llegar a fallar una placa, algo como esto. Algo de lo que vamos a ver más adelante, pero se me viene a la cabeza esta foto, ¿cierto? Esta foto. ¿Por qué razón? Que yo supongo que esto no fue diseñado, esta placa, esas vigas, esas columnas, no fue diseñado para soportar todo este almacenaje que se le estaba colocando allí. ¿Sí? Y si eso no fue diseñado para todo ese almacenaje, si no era diseñado más bien para tener aquí el cuarto, la camita, unas cargas vivas, digamos, que tuvieran una diferencia significativa con lo que sería un almacenaje, un bodegaje, pues lo que puedo llegar a tener es un colapso en mi edificación y sin ni siquiera esta haberse sometido ante un evento sísmico, que eso sería terrible. Y si nosotros estamos diseñando para una magnitud de un sismo entre una escala entre 8 a 9 y se nos cae por cargas gravitacionales nuestra edificación, pues entonces hicimos un análisis paupérrimo. Nuestro análisis no sirve de nada porque nunca vimos el sismo, pero se cayó el edificio. Entonces, eso no debería pasar. No debería pasar. Para poder llegar a hacer la evaluación de las solicitaciones definitivas, debo determinar el peso del edificio. Y este peso no lo puedo obtener si no tengo los acabados de mi edificación. Aunque la NSR10 habla de unos acabados mínimos con los que yo puedo llegar a diseñar los edificios. ¿Sí? Unas cargas mínimas. ¿Y por qué unas cargas mínimas? Porque imaginémonos nosotros un edificio que va a ser para vivienda de interés social. Un edificio que es para vivienda de interés social se entrega en obra negra. Y cada persona, a medida de que va teniendo la posibilidad, pues va haciendo sus acabados, va colocando, incorporando lo que quiera en su edificación, en su apartamento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso si no tenemos los acabados? Pues entonces, seguramente lo que vamos a tener en cuenta es una sobreestimación de ese peso, de esos acabados que va a llevar la vivienda, pero estaríamos sobre el lado de la seguridad. Y ahí es donde aparecen los mínimos en el título B de la NSR10, para tener en cuenta las especificaciones y acabados que no están involucrados, por ejemplo, en ese tipo de diseño. ¿Listo? Nuevamente, es lo mínimo con lo que yo voy a diseñar. Ahora, si yo tengo conocimiento de que ahí en mi edificación voy a tener un peso superior, no sé, una máquina, ¿cierto? Por ejemplo, voy a tener un malacate,
¿sí? Que va a tener un peso extra, que no va a estar contemplado dentro de las cargas vivas que tiene mi código. Entonces yo debo hacer el avalúo y partir bajo ese mínimo de la NSR10, pero si me da mayor, pues yo tengo en cuenta mis cálculos, porque es lo que realmente va a tener el edificio. Entonces hay que conocer las especificaciones, no solo los acabados, sino también si vamos a llevar algún tipo de maquinaria, un malacate, como les digo, algo que vaya a inducir una fuerza externa considerable. ¿Listo? Y tendré en cuenta entonces mis solicitaciones de viento. Sin el peso de la edificación, yo no puedo calcular la fuerza sísmica. ¿Sí? Si yo no tengo el peso de la edificación. Entonces esto parte de un supuesto, pero este supuesto debe ser lo más acercado a lo que vamos a tener en la realidad y se va a construir. ¿Sí? Eso debe ser. Entonces nosotros pasaremos a nuestro paso número 3, que será la obtención del nivel de amenaza sísmica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta allí? Entonces, para la NSR10 del año 98, a Bogotá se dividió entonces en 6 zonas. Aquí aparecen 5, pero hay una que es, vemos acá, no sé si alcanza a ver bien, aquí es 5A. Sí, había una división de Bogotá en 5 zonas. ¿De qué dependía eso? Entonces dependía del suelo que tuviéramos allí y de la profundidad de basamento. Entonces, se supone que entre mayor profundidad y un estrato de suelo blando que sea muy extenso, como las zonas del aeropuerto, ¿sí? Vamos a tener seguramente una amplificación de esa onda en mayor medida a una edificación que tenemos la roca, por ejemplo, ahí a 1 metro. ¿Sí? Entonces va a tener diferentes aceleraciones que sentir mi edificación en su base en función del suelo en el cual yo voy a construir. Se tenían inicialmente 6 zonas y luego se pasaron a 15 en la microzonificación. Esta es la microzonificación actual, la que nos rige hoy en día, donde tenemos ya nuestras 15 zonas. Y la podemos encontrar entonces en el decreto 523 del año 2010. ¿Listo? Decreto 523 del año 2010. Y allí entonces tendremos todos los parámetros de amplificación de velocidades y aceleración en función del subsuelo que vamos a tener en todas y cada una de las zonas que va a tener nuestra capital. ¿Qué pasa con esto? Hay unos niveles de amenaza que se pueden calcular en función de los parámetros que tiene la NSR10 como mínimos. Nosotros finalmente lo que vamos a llegar es a representar esas aceleraciones en función del periodo de la edificación, ¿sí? En algo que conocemos como el espectro, que es lo que habíamos visto por la pregunta de nuestro compañero. Entonces, yo sé dónde voy a construir porque conozco el proyecto, porque voy a ser el diseñador y, por ejemplo, medio por acá, en algún punto. Entonces, con la dirección, yo identifico cuál es la zona de la microzonificación que vamos a tener, ¿sí? En la cual se va a construir, y a partir de los coeficientes de amplificación de velocidades y de aceleración, yo construyo algo que llamo espectro de diseño. Y mi espectro de diseño, entonces, yo voy a encontrar la aceleración esperada, la aceleración espectral, que es la aceleración en función de la gravedad que espero para mi edificación en el sitio de construcción. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo dos de los espectros, el que tiene la mayor y la menor aceleración de nuestra NSR10. La mayor aceleración es el espectro Piedemonte y la menor aceleración es el espectro lacustre 500. Esos son, digamos, los extremos en los cuales se tiene nuestro decreto 523 del año 2010. Ese sería el paso número 4, evaluar los movimientos sísmicos de diseño. Entonces aquí vamos a recordar a qué hace referencia el periodo de la edificación. Entonces, si yo tengo mi edificio, ¿cierto?
y yo tengo mi edificio, yo tengo mi edificio, voy a poner aquí otros niveles. El periodo de la edificación va a decir que es el tiempo que tarda en ir y volver el edificio y retornar a su punto original. Entonces vamos a decir que aquí es el eje de mi edificio. Mi edificio va a ir hacia este lado, ¿cierto? Luego va a volver hacia este otro, ¿sí? Y luego retorna a su punto de origen, a su punto de inicio donde empezó una oscilación. Entonces es el tiempo que tarda en ir hacia un lado, ir hacia el otro y llegar a su punto de partida, generar una oscilación completa, es lo que nosotros vamos a conocer como el periodo. Y es un tiempo que medimos en segundos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a definir nosotros como el periodo. Entonces, si yo conozco el periodo de mi edificación, que este periodo, obviamente, cuando yo estoy planteando el proyecto, yo lo voy a calcular como un periodo aproximado, ¿sí? Un periodo aproximado. Y aquí empezaremos a jugar nosotros entonces con la interacción que vamos a hacer producto del análisis estructural. Siempre vamos a partir de algo aproximado para llegar a quitar o llegar a la parte final. Pero siempre vamos a partir de algo aproximado. Según mi norma, el periodo para un edificio puede ser de entre el 10%, 0.1 del número total de pisos que tiene mi edificación. Entonces hablemos de un edificio como estos que tiene 1, 2, 3 y 4 niveles. El periodo sería entonces aproximadamente 0.4 segundos, ¿cierto? Y eso es un orden de magnitud que nosotros podemos ir teniendo en la cabeza para diferentes periodos, para diferentes tipos de edificaciones. Pero eso es un periodo aproximado. Entonces, habrá otro periodo que nosotros podemos calcular. Si nosotros vamos aquí a mi NSR, perdón, a mi NSR 10 en el título A, y vamos a la parte, por ejemplo, del análisis por fuerza horizontal equivalente, veremos las fórmulas respectivas en el capítulo A.4. Vamos a ver acá. ¿Listo? Entonces yo lo hago acá. Entonces, una alternativa para el periodo puede ser esta formulita. Entonces, TA va a ser siempre mi periodo aproximado. Y CT va a estar en función del sistema estructural, que es esto que tengo acá, sistema estructural de resistencia sísmica. H va a ser la altura del edificio y mi coeficiente alfa también va a depender del sistema estructural. Entonces, esta es otra formulita con la cual yo puedo calcular un periodo aproximado donde ya he definido en los pasos anteriores el sistema estructural y sé la altura de mi edificio, ¿cierto? La altura del edificio. Entonces, si conozco ya el proyecto arquitectónico, yo esto lo puedo chulear, es algo que se conoce. Conozco el sistema estructural porque yo como ingeniero lo definí. Y para ese sistema estructural entonces tendré CT y alfa. Y esa será la otra formulita que nosotros vamos a utilizar para calcular de manera alternativa el periodo. Que cómo se debería hacer el cálculo real o el cálculo en función de mi masa y mis fuerzas que voy a tener en el edificio. Entonces, esta es la formulita que realmente nosotros vamos a aplicar ya al final.
Decir que mi periodo va a ser 2 veces pi por la raíz de la sumatoria de las masas de cada uno de los pisos, ¿cierto? Multiplicado los desplazamientos de cada uno de los niveles elevado al cuadrado, desde i, que es 1, hasta n, que es el número de niveles, sobre la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, que es el número de niveles, por los valores de las fuerzas horizontales que están distribuidas aproximadamente. Pero, ¿por qué yo esto no lo puedo hacer al inicio? Porque yo con el método de fuerza horizontal equivalente, con los métodos de análisis, voy a encontrar esa es una representación aproximada de la distribución de las fuerzas horizontales que representa un evento sísmico. Entonces yo esto lo podré definir una vez ya tenga una modelación, un modelo matemático, una vez ya tenga definidas de manera aproximada las fuerzas horizontales, ¿cierto? Antes no. Entonces, por eso es que no puedo calcular y por eso me baso en un periodo aproximado al inicio. Y ya después de eso, entonces, ya trabajaré con este periodo y podré evaluar las solicitaciones definitivas. Podré evaluar entonces los movimientos sísmicos de diseño, entendiendo que Profe, sí, señora. usted ahí señala la zona como el intervalo constante. ¿Eso tiene alguna característica especial en las edificaciones? Si cae ahí, llegado el caso, la Este sí, es aceleración. que esto es a lo que estoy haciendo referencia acá, que es la máxima aceleración espectral que tiene mi espectro lacustre 500 y mi espectro Piedemonte B de la Ok. microzonificación sísmica Bogotá. ¿Sí? Entonces fijémonos en algo que podemos concluir aquí aproximadamente de esta meseta del espectro. Mi espectro en su meseta, ¿cierto? Aquí vemos que el espectro lacustre 500 tiene una meseta, digamos, más amplia con respecto a la que tenemos en un espectro como el Piedemonte B, ¿sí? Diríamos que si el periodo aproximado también es la formulita del 10% del número de niveles, ¿sí? Estamos viendo que aquí hay hasta edificaciones, o mejor dicho, digamos que esto nos da como 0.8 aproximadamente segundos, ¿sí? Estaríamos diciendo que más o menos en mi meseta, hasta qué altura podría encasillarse en la aceleración máxima en un sitio que se fuera a construir, que sea de la microzonificación, o sea, esta zona, de alguna de las zonas del decreto 523 que corresponde al Piedemonte B. Si esto es 0.8 y este es mi periodo aproximado, más o menos, ¿qué altura tendría mi edificación? ¿Mm? O sea, este TA es el periodo aproximado, entonces ¿cuánto sería TA? 0.8, ¿cierto? 0.8 dividido 0.1, ¿cuánto nos da? 8. 8 pisos, profe. 8 pisos, entonces aproximadamente hasta una edificación de 8 niveles tendría esta aceleración de diseño. Aproximadamente, porque nos vamos a dar cuenta que una vez ya apliquemos la distribución de fuerzas y apliquemos ya la formulita del periodo, ya eso va a cambiar. Pero para que vayamos viendo como un orden de magnitud en nuestra cabeza. Y si hacemos lo mismo para zonas de espectro lacustre 500, ¿cierto? Que digamos que el periodo es más o menos 2 segundos al finalizar mi meseta. 2 segundos dividido 0.1, ¿cuánto nos da? Profe, qué pena una pregunta. Sí. Con respecto a lo que dijo ahorita mi compañera de lo de los 8 pisos, es que no te entendí muy bien respecto a eso. ¿Y me puedes repetir que lo escuché un poco entrecortado? O sea, con respecto a lo que dijo ahorita mi compañera, 8 pisos, o sea, ¿cómo se tendría en cuenta para saber que, digamos, son 8 pisos? Ah, ya.
Entonces, es que nos estamos basando en esta formulita. Esta formulita la tiene la NSR10 también. Pero esa formulita es más bien como una aproximación, ¿no? Entonces, miren. Mi periodo aproximado, ¿sí? Alternativamente a las fórmulas que vemos allí, para edificaciones de 12 pisos o menos, el periodo aproximado es de el 10% del número de pisos, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí en nuestra diapositiva es, si el periodo aproximado es el 10% del número de niveles, y yo tengo que aquí aproximadamente mi periodo es de 0.8 en mi meseta, es decir, TA es 0.8, ¿cuál será N? Entonces lo que hicimos fue 0.8 dividido 0.1 igual a 8 niveles, ¿sí? Ah, ok, listo, vale, gracias, ingeniero. Y eso sería entonces para la zona donde tengo la mayor aceleración espectral. Ahora, para la zona que tengo la menor aceleración espectral en función de, de mi meseta, me da que es aproximadamente 2 segundos, pongamos ahí más o menos 2 segundos. Quiere decir que, ¿cuál será la altura en este sitio que se construye bajo la máxima aceleración? ¿Cuál será la altura de pisos? 20. De 20, ¿cierto? Entonces es para que nos vayamos dando en cuenta órdenes de magnitud y la diferencia entre tener una edificación en un sitio o en otro. ¿Sí? Si ya aquí tengo en un espectro Piedemonte una edificación de 20 pisos, entonces fíjense ustedes 20 pisos más o menos donde da. Tengo una aproximación de 0.2 y ya empieza a ser más cercano a lo que tengo en mi lacustre 500. ¿Sí? Seguramente las edificaciones que nosotros vamos a ver, que la mayoría de ustedes van a diseñar al inicio, pues vamos a diseñar son edificaciones de mediana, baja altura, porque proyectos como el Bacatá son un proyecto cada tanto tiempo de años. Pronto, pues ahorita con toda esta eh, con la modernidad, con las nuevas tecnologías, seguramente las construcciones van a ser, o lo que tienden es a aumentar en su altura, y las ciudades no van a aumentar en su ancho, sino en su altura. Entonces, podríamos tener diseños de ese tipo, pero no todos hacemos esos diseños. No todos llegamos a hacer edificaciones de rascacielos como la Torre Bacatá. Entonces, esto estaría encasillado seguramente la mayoría de las edificaciones que vamos a diseñar en nuestras mesetas. La mayoría. O sea que, ingeniero, qué pena interrumpirlo, o sea que entre menor aceleración va a ser va a ser, o sea, van a haber mayores pisos, ¿cierto? Sí. Sí, porque el periodo entre mayor es la altura, pues mi periodo va a ser más grande, ¿cierto? Ese periodo, ese tiempo en el que va a ir hacia un lado, va a volver y retornar a su punto de origen, va a tardar más para una edificación más alta. Y es mi espectro, en función del periodo, va a ir disminuyendo en su aceleración espectral, ¿sí? Pero disminuye su aceleración, pero el peso aumenta. Entonces, no es que la fuerza sísmica llegue a ser menor, ¿listo? Sino que mi peso va a aumentar considerablemente con respecto a una casa de 3 pisos, pero entonces allí voy a ver el cortante basal, esa fuerza sísmica, cómo va a tener y aumentar en su magnitud, que esa es la fuerza que nosotros vamos a obtener producto de este curso. Y que nos vamos a conceptualizar al inicio a partir del método matricial de rigidez. Pero a esto es lo que vamos a llegar nosotros. ¿Listo? Bueno, una vez nosotros definimos los parámetros, bueno, algo importante que tenemos que decir acá es que los movimientos sísmicos de diseño, si bien vamos a fijarnos acá en mi tablita, en mi capítulo A de la NSR10, si yo voy a la parte final, ¿sí? Aquí en la parte final, yo tengo valores de amplificación de la aceleración, amplificación de la velocidad, ¿cierto? En función de las zonas y los departamentos de toda Colombia.
Si yo buscara aquí el departamento de Cundinamarca, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, pues aquí vemos a Bogotá. Esto me sirve a mí para construir este tipo de espectros. ¿Sí? Si yo voy a la NSR10, ¿sí? Mi espectro lo construyo en función de esos parámetros. Entonces voy aquí a mostrarles el espectro de diseño. Ese es el espectro de diseño. Si nos damos cuenta, la función de A sub A, F sub A, A sub B, F sub B, F sub A y F sub B van a depender entonces del tipo de suelo. Y si yo quisiera hacerlo, el espectro en función de los parámetros que me arroja la NSR10, pues yo ya no tendría los 15 espectros de la microzonificación, sino solo uno para todo Bogotá, lo cual no puede ser cierto porque en Bogotá, por más de que es una sola ciudad, el suelo es diferente en cada una de esas zonas, ¿sí? Y al ser diferente el suelo, pues yo no voy a tener la misma respuesta en cuanto a la velocidad de onda puede llegar a tener, en cuanto a su atenuación, en cuanto a su amplificación de onda que voy a tener, si construyo en una roca, si construyo en estratos de suelo blando de más de 30 metros, como lo podemos tener en cercanías al aeropuerto. No es lo mismo nunca. Entonces, no puedo clasificar con un solo espectro todas las zonas de Bogotá. Debo clasificarlas en función de del sitio donde voy a construir. Es por eso que tenemos 15 espectros para Bogotá. Quiere decir esto que cuando existan en ciudades estudios de microzonificación, como el que estamos viendo acá, ¿sí? Como este que estamos viendo acá, la NSR10 queda a un lado. Es decir, rige para la obtención del nivel de amenaza sísmica, para la obtención de mis movimientos sísmicos, rige la microzonificación sobre los parámetros que tenga la NSR10. ¿Sí? Por ejemplo, acá en Bogotá, en Bucaramanga, son ciudades que cuentan con microzonificación y allí en esos sitios, entonces va a regir ese decreto por el cual se hizo la microzonificación sísmica de la ciudad que los parámetros que tenemos aquí en la NSR10. ¿Listo? Entonces, en el caso de nosotros, que estamos acá en Bogotá y que el proyecto lo vamos a llevar a cabo en Bogotá, vamos a regirnos bajo este nivel de amenaza sísmica. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden buscar en internet, está ese decreto 523 del cual les hablo y podremos ver entonces los diferentes parámetros que tiene para estas 15 zonas en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Y construiremos el espectro. Si yo no tengo microzonificación, pues entonces yo clasifico toda una ciudad con un solo espectro, lo cual no es cierto, lo cual estaría diciendo mentiras, pero es una buena aproximación. ¿Sí? Entonces, si no conozco, si no tengo microzonificación, la manera de llegar a los movimientos sísmicos de diseño es a partir del tipo de perfil del suelo. Y esto me lo da a mí la exploración geotécnica. ¿Sí? ¿Cómo llego a obtener ese perfil del suelo? Pues aquí vemos en nuestra definición que es a partir de dos ensayos. O el velocidad de onda, ¿cierto? Por el ensayo de refracción sísmica, o el ensayo que ya todos ustedes conocen, que es el ensayo SPT, y que está basado en el número de golpes. Entonces, a partir de esos dos ensayos yo puedo clasificar mi tipo de perfil, y si yo sé que seguramente tengo un suelo denso, ¿cierto? O tengo unas rocas, pues lo mínimo que debería tener en ese ensayo, en ese estudio de suelos, es velocidad de onda. Si yo tengo SPT en estratos donde hay roca, pues ya ahí inmediatamente dudo de ese estudio de suelos, ¿sí?
Pero si son acá en Bogotá, pues seguramente estará entre D a F el tipo de perfil de suelo y aquí entonces hacemos SSPT. Y pues también depende de la complejidad del proyecto. Pero para una edificación seguramente con el SPT nos va a bastar. Y ahí entonces el geotenista clasifica en el tipo de perfil del suelo. Y con este tipo de perfil, entonces yo ya voy a realizar entonces cada uno de los valores de F sub B y A sub B, que sería amplificación de velocidades y aceleraciones. En esta grafiquita nos muestran cómo son las amplificaciones en función del tipo de suelo. Entonces, si yo tengo una amplificación, pero si tengo un suelo tipo B, que si me voy acá, atrás nuevamente, tipo de suelo es un perfil de roca con rigidez media. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con mi F sub B? ¿Amplifica o no amplifica? No amplifica absolutamente nada. No amplifica esa onda sísmica. Pero ¿qué pasa si yo me voy a un sitio que tiene un suelo como una turba? Entonces, ¿qué va a pasar con la amplificación en función de sus velocidades? Si me cuenta aquí, voy a verme, o me doy cuenta que la amplificación tiene un factor de 3.5. ¿Sí? Entonces, esa aceleración espectral que estoy teniendo acá, esos movimientos sísmicos van a verse afectados en función del tipo de suelo en el cual yo voy a cimentar mi edificación. Eso es lo que hacíamos referencia, pues obviamente los estratos competentes que tengan roca, perdón, en su subsuelo, pues miren la amplificación que representa, la amplificación de sus velocidades. Pero un tipo de suelo E, que según lo que vemos acá en la clasificación de la NSR10, puede ser un perfil que tenga suelos susceptibles a falla, colapso, turbas, arcillas de alta plasticidad o perfiles de gran espesor de arcilla, pues entonces ya la cosa es diferente. Ah, bueno, este es el D. El E que tienen estratos de suelo blando o arcillas blandas con un estrato mayor a 3 metros. Entonces, ya vemos que va a generarse como un efecto gelatina, porque cuando hablo de efecto gelatina, ¿a qué haré referencia? Por ejemplo, digamos que este no es el edificio, este es el estrato de suelo, y aquí arribita voy a hacer mi edificación. Y aquí arribita estará mi edificio. Entonces, en mi edificio, tengo seguramente por aquí a este nivel, voy a ponerle otro color, por aquí a este nivel estará entonces la profundidad de basamento. Y si llega por aquí la aceleración, pues cuando viaje la onda sísmica por ese estrato de suelo blando, pues la amplificación va a ser mayor, ¿cierto? Comparado con una roca, que es como si yo tuviera ya no mi edificio acá, sino aquí en esta profundidad, a la roca madre. Pues ahí no se va a amplificar, incluso habla que a veces se puede llegar a atenuar esa velocidad, se puede ver reducida, ¿sí? Ese factor de amplificación de velocidad va a ser menor a la unidad, no amplifica, sino te reduce. Entonces va a depender de eso y pues tiene lógica, es como si nosotros empezáramos a someter una gelatina, a molestar con una gelatina. Si la altura de mi gelatina en mi plato fueron tacaños y me dieron una mordita apenas, pues eso no se mueve casi. Pero si más bien fue la casa de mi mamita y me dio entonces, hace rato no me veía y me dio una taza de gelatina gigante, pues si yo muevo el plato, pues yo lo que voy a ver son que se amplifican esas velocidades, ese movimiento. Eso es, o sea, obviamente guardando las proporciones entre el suelo y la gelatina, pero es algo lo que puede llegar a verse reflejado ahí. Por eso tengo una amplificación mayor. ¿Sí? Y por eso es que debería tener diferentes espectros en función del tipo de suelo al cual yo me voy a ver enfrentado para establecer como base en mi edificación. Entonces no puede llegar a ser el mismo.
Entonces, seguramente eso también es algo que va a llegar a atender. Todas las ciudades deberían tener su estudio de microzonificación y nosotros lo vamos a ir mejorando con el tiempo. ¿Listo? Entonces, para eso es que nosotros nos basamos en nuestro microzonificación antes o por encima de los movimientos que puedan regir en la NCR10. Luego de eso, entonces, nosotros pasaremos al paso número 5, en el cual vamos a ver las características de la estructuración y material estructural empleado. Entonces, ya conocemos el sistema estructural, ya sabemos cuál es el que vamos a implementar en nuestro proyecto, pero lo que queremos evaluar es, bueno, esta configuración en planta, en altura y de redundancia, ¿qué implicaciones puede llegar a tener sobre mi edificación? ¿Sí? Yo clasifico el sistema estructural y a ese sistema estructural le voy a dar un valor de R sub 0, que es el que tengo acá, ¿sí? Que es un coeficiente de reducción de la fuerza sísmica. Y ese va a estar en función de que, pues si está en una zona de capacidad de disipación de energía especial, pues yo qué quiero con mi sistema estructural, que él en mayor medida sea el encargado de disipar esa energía del sismo, porque es disipación especial. Si yo estoy en una zona de amenaza sísmica intermedia y utilizo en este caso, pórtico resistente a momento con una capacidad de disipación de energía moderada, pues yo no reduzco tanto mi fuerza sísmica, ¿sí? Porque espero que en cierta medida mi sistema de resistencia sísmica está en capacidad de disiparla. Pero si por otro lado, allá en esa zona casi no tenemos eventos sísmicos, entonces diseño con una capacidad de disipación de energía mínima, pues ahí me interesa reducir en lo más mínimo mi fuerza sísmica, porque no requiero unos elementos estructurales con una sección transversal considerable que sean ellos los encargados en mayor medida de disipar esa energía proveniente de los eventos sísmicos. ¿Sí? Sin embargo, si yo construyo un hospital, así sea en una zona de amenaza sísmica baja, yo no me doy el lujo de diseñarlo por DMI, sino lo diseño por DES, previniendo que en un futuro o durante su vida útil pueda llegar a tener un evento sísmico fuerte. ¿Sí? Porque no se me permite que esa edificación, como mi aeropuerto, como mi hospital, vaya a sufrir algún daño durante el mismo. Allá no me lo puedo permitir. Me puedo permitir que tenga un daño, una edificación de uso residencial, más no el colapso. Me puedo permitir que tenga un daño en los elementos no estructurales, una biblioteca, más no el colapso. Eso me lo puedo permitir, pero un edificio como un hospital no debería permitir absolutamente nada. Entonces, ingeniero, una pregunta para la cuestión de un hospital que se tendría que tener en cuenta. No, o sea, tendríamos requisitos más exigentes. ¿Sí? Cuando hablábamos del predimensionamiento, por ejemplo, veíamos que para una zona de amenaza sísmica moderada, mi columna, las dimensiones mínimas de la columna, eran de 25 por 25. Pero para una zona de amenaza sísmica especial, ya mi columna de 25 por 25 no es aceptada, sino tiene una columna de 30 por 30. Entonces, el resultado es que los elementos de resistencia sísmica para un hospital, ¿sí? Si yo hago un edificio de un hospital en X dirección, pongámosle la 170 con novena, y al ladito hago un edificio con las mismas características, mismas áreas, misma altura, ya en la 170 con octava, pero eso de uso residencial, pues yo me voy a dar cuenta que mis columnas van a tener una sección transversal más grande, así tengamos el mismo suelo, así tengamos el mismo peso, así tengamos todo igual. Pero si eso es hospital, pues la columna seguramente va a tener una sección transversal más robusta que una empleada para un uso residencial.
Entonces, ahí es donde me estoy encargando que mi energía se va a disipar por el sistema de resistencia sísmica, sí o sí, y que va a estar en una capacidad especial de disiparla, a diferencia de otras estructuras. ¿Sí es claro? O sea que en cuestiones, digamos, para hacer una edificación de tipo de vivienda, se podrían hacer con las especificaciones de un hospital. Sí, eso no lo limita. Si usted, por el contrario, quiere hacerla con digamos, aquí en Bogotá usted quiere hacer una torre de apartamentos con una capacidad de disipación de energía especial, usted lo puede hacer. Pero ¿en qué va a representarse o qué va a repercutir eso? Pues un costo en su edificación, en su obra, superior al que como mínimo le exige la norma. Entonces ahí es donde los Ah, constructores dicen, no, 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 no. A mí no me meta eso, por favor, que sea DMO. ¿Sí? listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿tiene alguna otra duda? No, señor. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar hasta acá. Vamos a tomar un break de 10 minuticos antes de la siguiente clase y nos vemos entonces la siguiente semana para continuar y finalizar con esto. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Ingeniero, una pregunta en Sí, cuestión señor. de